vamos a iniciar y el título de hoy es el llamado de Moisés. ¿Sí? La semana pasada hice una pequeña remembranza de cómo es que llegamos hasta aquí, ¿no? Y no se grabó en el video, no sonó, pero un problema técnico. Pero si recuerdan, iniciamos hablando de que el pueblo de Israel no entró al reposo de Dios porque por desobediencia e incredulidad. Y que el autor de Hebreos nos dice, nos exhorta, nos previene que no nos vaya a pasar lo mismo. Entonces nos exhorta a la obediencia y a la fe, a que le creamos a Dios y que obedezcamos a Dios. Amén. Posteriormente hablamos precisamente de Génesis capítulo 17, donde vemos cómo Abraham le creyó a Dios y obedeció a Dios. Pero esto no fue tan fácil. Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta el punto de sacrificar y de entregarle a Dios a su propio hijo, a su único hijo, a su unigénito hijo. De esa manera, Abraham amaba a Dios y estaba dispuesto a llegar a esos puntos con tal de obedecer a Dios. Y hablábamos, incluso ayer hablaba de esto también, hasta qué punto estás dispuesto, hasta qué punto estás dispuesta a obedecer a Dios. ¿Hasta dónde hasta dónde llega tu corazón? ¿No? Bueno, pues también vimos ahí en capítulo 17 cómo Dios se da a conocer ante Abraham como el Dios de la provisión, Dios proveerá. Y vimos que tú obedeces a Dios, tú créele a Dios y Dios proveerá. Dios proveerá. Después hablamos la semana pasada de José. Iba a decir de Jorge. José el soñador, ¿no? José, el capítulo 37 de Génesis. Y hablamos precisamente cómo Dios le da la visión, le da un sueño a José, ¿no? Y ese sueño se iba a cumplir no antes de que José pasara por mucha tribulación, pasara por muchas cuestiones verdaderamente difíciles al momento de ser traicionado, ser repudiado, ser rechazado por sus propios hermanos, ¿no? A quienes él amaba, y uh, lo iban a matar, ¿no? Lo iban a asesinar. Sin embargo, Dios tenía todo bajo control y lo deciden vender a los ismaelitas y lo venden en calidad de esclavo. Llega como esclavo a la casa de Potifar, pero lo más importante, y el capítulo 39 repite en varias ocasiones, que la gracia de Dios, la gracia de Jehová estaba con José. Y eso, que la gracia de que Jehová estuviera con José, es que lo hace prosperar en todo lo que él hacía. Era prosperado y era bendecido. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Pero bueno, nosotros podemos saber, era esclavo, después en la cárcel. Sin embargo, todas esas situaciones, todas esas vicisitudes, ¿no? Todas esas contrariedades, todas las situaciones, adversidades, todo iba caminando perfectamente de acuerdo al plan y al propósito de Dios que Dios tenía para José. A lo mejor no delante no para los hombres. Y hay momentos en tu vida donde pareciera que todo está mal, que todo se terminó, que todo se acabó, que todo pareciera realmente que todo está totalmente destruido.
Pero es ahí donde nosotros tenemos que confiar en Dios. Y a lo mejor ante esa situación tan adversa en la que estás viviendo, a lo mejor esa situación tan, en verdad, a lo mejor dolorosa en la que te encuentras, Dios va a hacer algo y tiene un propósito. Y a lo mejor yo cuando estaba leyendo decía, bueno, desde el punto de vista del propósito de Dios, yo veía que José era rechazado, José es vendido, ¿no? José es esclavo, ¿no? Después todo estaba bien, cómodo para José. A Potifar le había entregado absolutamente todo el control de todo. Y todo estaba bien, pero se mete la mujer, ¿no? Y entonces ahí hay una tentación, ¿no? Para José. Sin embargo, José decide huir y no caer, no sucumbir en algo que delante de los ojos de Dios no era correcto, porque le recordaba que ahí todavía no había tablas, ahí todavía no había mandamientos. Sin embargo, en el corazón de José estaba el carácter de Dios, ¿no? Y bueno, José huye y cae a la cárcel, y aún en la cárcel la gracia del Señor estaba sobre él. Y todo era prosperado y todo era bendecido. Y todo iba enfocado, todo iba encaminado a los propósitos de Dios. José tenía que llegar ante el faraón y tenía que ocupar un puesto de eminencia ante el faraón. Iba a ser el segundo a bordo en el gobierno de Egipto. ¿Para qué? Para que la parentela de Moisés llegara a Egipto. Todo esto de acuerdo a los planes y los propósitos de Dios. Y quiero hacer énfasis antes de que oremos precisamente en esto. Aunque te encuentres en situaciones y circunstancias aparentemente fuera de tu control, aparentemente que tú pienses que nunca imaginaste caer o estar en esa situación, esa circunstancia, a lo mejor de abandono, a lo mejor de rechazo, a lo mejor de muchas cuestiones que se te pueden presentar en la vida. ¿Sabes qué? Aún ahí están los propósitos de Dios para tu vida. Aún ahí, ¿no? Solo hay que tener habíamos visto, la perseverancia. Perseverancia, confianza y obediencia. Amén. Entonces, así hay que caminar. Y ahora vamos a ver precisamente el llamado de Moisés, ¿no? Y vamos a ir viendo partes de su vida. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Pedimos, Padre, tu dirección, tu instrucción. Pedimos, Padre, que tú te manifiestes en esta mañana en el corazón de todos y cada uno de los hermanos, de cada mujer, de cada varón, de cada joven, de cada jovencita. Padre, que tú hables a su corazón, Señor, y que abramos nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para escuchar tu voz, para escucharte a ti y no al hombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues después de 400 años de estar en cautividad, seguramente la primera generación del pueblo de Israel vivieron muy cómodamente en Egipto. Fue la primera generación, la descendencia de José y todos los hermanos de José. Todo estaba bien, pero va muriendo juntamente con el faraón, y los que vienen después ya no ven con buenos ojos al pueblo de Israel. Ya no los ven con buenos ojos, y entonces pasan de tener un lugar privilegiado
los pasan a ser esclavos. Y durante la primera generación, 100 años, otros 300 años, están en calidad de esclavos en el pueblo de Egipto, bajo el yugo del faraón. Y ante esa situación de esclavitud, el pueblo está clamando, el pueblo está clamando a su Dios. Al Dios, ya había muerto Jacobo, ¿no? Ya había muerto José. Sin embargo, seguramente les quedó el mensaje de la promesa del Dios Todopoderoso, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Seguramente ellos conocían algo de Dios, aunque se va perdiendo y ellos también se van involucrando en las costumbres religiosas paganas del pueblo de Egipto, ¿sí? Sin embargo, había un clamor porque ellos sabían seguramente la promesa que Dios había hecho. Y eso es muy importante. Nosotros tenemos que entender que tenemos que transmitir a nuestras generaciones, transmitir a nuestra descendencia la fe que tenemos en Jesucristo. Es muy importante, es demasiado importante, es más importante de lo que a veces consideramos que tenemos que nosotros estar seguros, totalmente convencidos que nuestros hijos van a seguir en la fe de Jesucristo y que tienen conocimiento de la palabra y que tienen conocimiento del Dios Todopoderoso y que tienen conocimiento de las promesas de Dios para sus vidas. Eso es importantísimo, ¿sí? Porque lo que Satanás quiere es borrar la imagen de Dios en la vida de las personas, de los hombres. Y por eso se han creado muchas filosofías, muchas religiones falsas, muchas sectas falsas, sobreabundan tremendamente, más de lo que pensamos, ¿sí? Pero nosotros somos los encargados de que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan esa convicción de alabar, de adorar y de servir al Dios Todopoderoso, al cual nosotros alabamos, adoramos y le servimos. Amén. Bien, entonces, algo que es muy importante, ¿no? Aquí podemos ver en el capítulo 1 el nacimiento de Moisés, ¿no? Y algo que para mí me parece muy importante, obviamente sus papás, ¿no? El faraón manda a matar a todos los niños, a todos los bebés de los hebreos, porque ya había una sobrepoblación tremenda. Los hebreos eran muy prolíferos, ¿no? Y ya había una sobrepoblación y ya los sobrepasaban en número. Y entonces el faraón ordena, maten a todos los niños, ¿no? Esto me lleva al pasaje donde cuando también en el nacimiento de Jesús mandan matar a todos los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía un libertador. Venía un libertador, obviamente el faraón no lo sabía, el pueblo no lo sabía. Y yo quiero decirte que cada bebé que nace, a propósito, vi a un bebé aquí, me da mucho gusto y bendigo a ese bebé. Y y Dios me hablaba y me confirmaba, este bebé, como todos los demás, cada vez que nace un bebé, el viernes estuvimos con Andrea Navarro y estuvimos con su bebé, estuvimos orando, bendiciendo a Leandro Said, ¿no? Tienen un propósito profético de parte de Dios. Todos tienen un propósito y te voy a decir también que en tu vida hay un propósito profético. Aquí Moisés nació para que no lo mataran, lo meten ahí en, en una canasta, ¿no? Y lo dejan en el río y la gracia de Dios está sobre de él y una hermana chica, yo creo que estaba espiando hasta dónde llegaba la canasta y lo encuentra la hija de Faraón y lo saca
haya gracia delante de sus ojos, se encariña con él y entonces mandan llamar como nodriza para que lo eduque a la mamá de Moisés, todo bajo el control de Dios, ¿no? Y así nosotros debemos, así yo veo, bueno, no se imaginaban lo que este bebé, en lo que este bebé se iba a convertir. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos eso, esa carga llegó a mi corazón. Sabes que cada bebé, cada niño, cada adolescente, cada joven tiene un propósito profético de parte de Dios. Y así tenemos que verlos, y así tenemos que educarlos, y así tenemos que instruirlos. Si no, no puede ser así como nos soltaban a nosotros, no, pues hay este chamaco, uno más que alimentar, ¿no? Y en cuanto pueda, pues sabes qué, ráscate como puedas, porque hasta aquí yo llegué. Y bueno, eso está pasando en la nación norteamericana, ¿no? Los hijos son muy desprendidos de los papás son muy desprendidos de los hijos. Llega el momento donde los papás dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí es el momento que tengas que salir de la casa y haz tu vida. Y los hijos hay un momento donde, ¿sabes qué, papá? Me salgo de la casa porque yo tengo que hacer mi vida sin razón y sin propósito profético delante de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que estar viendo que hay una razón de ser de nuestros hijos. Hay una razón de ser de nuestras hijas. Y tenemos que ser celosos, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser en verdad muy cuidadosos de que los propósitos de Dios se cumplan en ellos. Amén. Bueno, aquí Moisés nace y durante 40 años él vive como príncipe en el palacio real, en la alta sociedad. Sin embargo, en su corazón estaba que él era hebreo y que él pertenecía al pueblo de los hebreos, de los esclavos. Y en una ocasión ve que dos hebreos, que un soldado, un egipcio, está maltratando a alguien de su pueblo y él va y él trata de hacer las cosas a su manera, trata de hacer las cosas por sus propias fuerzas y le quita al egipcio y lo mata y lo entierra. Y al día siguiente ve que otros hebreos se estaban peleando, ¿no? Y va y trata de separarlos y trata de quitarlos y uno le dice, él pensó que nadie había visto lo que él había hecho. ¿De qué pretendes matarme como mataste con el egipcio? Y Moisés dice, Dios mío, se va a enterar el faraón y me van a matar. Entonces, él huye 40 años al desierto de Madián. Y durante esos 40 años, aparentemente perdidos, tiempo perdido, pero en un desierto, encuentra a las hijas de Yetro, les ayuda a sacar agua para un pozo, otros pastores las tratan de correr del pozo de agua, él las defiende, igual de metiche, ¿no? Metiéndose en otras cosas y las defiende, les ayuda, le presentan a Yetro y pues Yetro le da una de sus hijas, a Séfora, pero pasa 40 años. En esos 40 años, Dios está trabajando con él. En esos 40 años, en el desierto, en un lugar aparentemente donde no hay nada, él se la pasa pastoreando ovejas. Él se la pasa cuidando el rebaño de su suegro, ¿no? Y yo creo que en esos 40 años Dios le enseñó muchas cosas. Dios le instruyó muchas cosas. Y yo quiero decirte que en muchas ocasiones, así estamos en un desierto y pensamos que estamos en una sequía espiritual, ¿no? Sin embargo, Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando en tu carácter. Dios te está formando
un carácter. Yo estaba en un despacho de abogados y me pasaban expedientes, los expedientes que no querían los otros abogados, como yo fui el último a entrar y el más joven, los expedientes que estaban totalmente perdidos, ¿no? En cuestiones penales, llevábamos los asuntos de las mujeres que se convertían en el reclusorio femenil y que aceptaban a Jesucristo y se volvían cristianas, pues les ayudábamos con sus expedientes legales. Y a mí siempre me pasaban los que estaban perdidos, los que nadie quería, ¿no? Y bueno, Dios me dio gracia y cada asunto que yo agarraba, cada asunto que obtenía, una libertad. Fueron muchas mujeres las que salieron y tuvieron la oportunidad de parte de Dios de salir del reclusorio convertidas, ¿no? La verdad es que yo no sé qué hicieron con todo lo que Dios les bendijo y la gracia de Dios. Nunca supe pues de más de ellas, ¿no? Sin embargo, yo de repente decía, pero por a mí, ¿por qué me dan esto? A mí, ¿por qué me dan estas cosas? ¿Por qué tengo que estar viendo esto? ¿No? Porque evidentemente esas mujeres no pagaban, al contrario, a veces hasta les dábamos de nosotros dinero a sus hijos o a sus hijas para que pudieran comer, para que tuvieran algo que comer, porque habían quedado en el total y absoluto abandono, ¿no? Y yo decía, pero ¿para qué esto? ¿Por qué esto? Bueno, la verdad que muchas veces no entendemos, pero ¿sabes qué? Hay una razón de parte de Dios para que estés viviendo lo que estás viviendo. Dios te está moldeando, Dios te está formando, Dios está creando en ti un carácter especial, ¿sí? Para la visión y el propósito de Dios. Bueno, aquí ya vemos que Moisés se las pasa esos 40 años en pleno desierto, totalmente. Y después de esos 40 años, cuando Dios consideró, está listo, está preparado, pues ahora me voy a revelar a él. Ya en el capítulo 3, Dios se revela de una manera muy especial y de una manera directa y de una manera que queda prácticamente el principio de la historia del pueblo de Israel. Bueno, ya con la revelación total al pueblo, directamente a todo un pueblo de parte de Dios. Porque sí, Dios se había revelado a Abraham, sí es cierto, Dios se había revelado a Isaac, Dios se había revelado a Jacob, ¿no? Se había revelado a José, pero a todo el pueblo no. Y además se revela con su nombre, con su verdadero nombre, delante a Moisés. Y de ahí Moisés iba a empezar un propósito de parte de Dios para liberar a su pueblo. Un pueblo duro, un pueblo obstinado, un pueblo con un corazón duro, duro de servicio, ¿sí? Una tarea delante de los ojos de Moisés, imposible. Lo primero que tenía que hacer era liberarlos del dominio del faraón, sacarlos de esclavitud, sacarlos, lo que diríamos ahorita nosotros, sacarlos del mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que tuvieran una tierra, llevarlos a una tierra que Dios le había prometido 400 años a su Abraham, una tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, eso no fue suficiente para el pueblo de Israel, esa promesa. Hoy en día nosotros tenemos promesa, la promesa de la vida eterna, la promesa de que tarde o temprano estaremos en la presencia de Dios y estaremos la eternidad con Dios. Y sin embargo, eso a mucha gente no le interesa o le parece poca cosa, ¿no? Pero a nosotros sí, sí nos interesa.
Y nosotros ahora tenemos que entender, así como Moisés, así como fue llamando Dios a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, así como se reveló a Moisés, yo quiero decirte que lo debes de tomar de una manera personal también en tu vida. Que Dios diga tu nombre, no sé, nombre de cada uno de ustedes, ¿no? Y se revela, se te revela y entonces tú vas a descubrir que tienes un propósito, un tremendo propósito de parte de Dios para tu vida y para tu descendencia. Y no estés pensando que ese propósito es es ser el pastor del IM, porque no es así. No, no puede ser que seas el pastor del IM, el profeta o el apóstol, lo que tú quieras. Pero hay un propósito de Dios, hay un llamado de Dios. Y tenemos que entenderlo, tenemos que creerlo. Y tenemos que aquilatarlo y tenemos que, lo que yo dije la semana pasada, que vivir, que caminar en pos de ese propósito de Dios en nuestras vidas. Que el cristiano debe de saber que algo más importante de lo que el mundo te ofrece, de que las pasiones y los deseos de la carne y las pasiones de este mundo y todo lo que el mundo te ofrece, hay algo más importante que eso, que son los propósitos de Dios para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Y sabes qué, yo veo hoy en día que todo esto debe cambiar radicalmente, incluso la forma en que se trataba a los niños durante toda la historia de la humanidad. Cómo se abandonaban a los niños, cómo los niños se utilizaban para trabajar en las tierras, ¿no? Cómo los niños siempre han sido muy cotizados para tenerlos como esclavos, como servidumbres, como todo eso. Y hoy en día, peor, niños para un tráfico sexual, todo eso es totalmente endemoniado, porque Satanás sabe que en cada niño hay una razón y un propósito de Dios. Y así hay que tratar a los niños, y así hay que educar a los niños, y así hay que amar a los niños, y así hay que darles esa seguridad de aceptación, de amor, de dirección en sus vidas. Amén. Bueno, entonces, ahora sí vamos a empezar. Ese tiempo no cuenta. Vámonos a Éxodo capítulo 3, versículo 1, del 1 al 3. Éxodo capítulo 3, del 1 al 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Amén. Bueno, después de 40 años de estar pastoreando ovejas, ¿no? De los que han, bueno, yo les voy a decir, yo nunca he pastoreado ovejas, ¿no? He visto como mis suegros sí pastoreaban sus ovejas y sí es muy cansado, realmente es muy, muy cansado. Pastorear una oveja es salirte desde la mañana, desde muy temprano en la llamada, llevarte tu morral con alimento para que desayunes, para que comas, para que tomes agua e irlas a pastorear hasta que estén bien llenas.
y regresar, y bueno, hasta en la tarde, ya cuando y al día siguiente es exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, 40 años, Moisés pues ya tendría 80 años y todavía tenía una gran vitalidad para estar pastoreando ovejas. Moisés vivió 120 años. ¿Y en qué momento murió Moisés? En el momento que terminó el propósito profético de Dios. En la Biblia que sus ojos no se oscurecieron, o sea, está completamente sano y entero, ¿no? Pero eso es importante y eso también hablaba ayer. Nosotros cuando seamos llamados a la presencia de Dios, sea porque cumplimos nuestro propósito profético. Y en ese momento llegaremos a Dios. Amén. Bueno, entonces aquí tiene una visión, Moisés ve que se está quemando, la zarza se está, no sé, unas llamas, fuego, y Moisés se asombra y dice, pues sí está quemando, pero no afecta la zarza sigue tal cual es. Si voy a acercarme, voy a ver qué es lo que está ocurriendo sin imaginarse lo que habría de encontrar. Y a veces, ¿sabes qué? Hay una manifestación de parte de Dios a tu vida y hay gente que mejor le da la espalda. Hay gente que, ¿sabes qué? Mejor me voy, lo ignoro. Y hay cosas que de repente, así como en la zarza estaba ardiendo, hay cosas que están ardiendo en tu corazón y que es porque hay una manifestación de parte de Dios. Hay un propósito de parte de Dios. Y Moisés, ¿sabes qué? Atendió a eso. Y hay veces que nosotros dejamos pasar los tiempos. Dejamos pasar ese momento de parte de Dios. No estamos preparados. ¿Por qué? Porque no hemos vivido ese desierto. No hemos entendido que ese desierto tenía una razón de ser delante de Dios. Y cuando tú estás pasando ese desierto, ¿sabes qué? Y tú no entiendes que esas situaciones, esas circunstancias que estás viviendo no están fuera del control de Dios, sino más bien son motivo de reclamo, motivo de queja, motivo de amargura, motivo de resentimiento, motivo de rechazo. Todas esas cuestiones, ¿sabes qué? No estás permitiendo que Dios obre en tu vida. Pero cuando en ese desierto te encuentras y aún ahí lo que estés viviendo, aún ahí bajo esas circunstancias, tú sigues firme buscando de Dios, ¿sabes qué? Estarás demasiado sensible para que ahora sí, cuando llegue la visión, la puedas percibir. Porque sabes que todos los desiertos, o sea, toda la adversidad en la que te encuentres, en la que estés viviendo, todos los desiertos tienen un final. Tienen un propósito, pero tienen un final. Nuestro Señor Jesucristo entró al desierto, entró a su desierto, tuvo su desierto, tuvo que enfrentar las tentaciones de Satanás. Pero ¿sabes qué? Ese desierto tenía un final. Y al final de ese desierto salió en el poder del Espíritu Santo. Y ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo inicia su ministerio. 3 años, 40 días, pero 3 años de ministerio. Pero en el poder del Espíritu Santo. O sea que los desiertos tienen una razón de ser. Los desiertos tienen un porqué ser de parte de Dios. Bueno, nosotros, mi esposa y no podíamos embarazarnos. Tengo una hermana que
oraba y lloraba y clamaba y oraba porque Dios nos diera descendencia, y cada vez que llegábamos a una iglesia parecía que todos corrían y vamos a orar para que tengan, ya nos la sabíamos, ¿no? Ya no, 8 años, una iglesia oró 8 años por nosotros, y cada evento que íbamos ahí estábamos nosotros al frente. Ya hasta nos daba pena decir, pues estos no tienen fe, o sea, pero Dios tenía una razón de ser. Y un sábado estábamos mi esposa y yo solos, y yo empecé a sentir un gozo ardiente en mi corazón, un gozo, algo muy especial en mi vida. Para eso mi esposa ya había renunciado al hospital, ya había renunciado a su trabajo y ya había decidido depender de Dios. Y ya estábamos nosotros aquí. Y yo tuve una crisis porque en donde yo estaba trabajando, la seguridad económica, todo, me dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos y muchas gracias y ahí nos vemos. Y yo decía, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y mi opción era regresar a la capital. Dije, pero mi esposa ya renunció. ¿Qué hice? Dios mío, ¿qué es? Bueno, pues empezó un trato de Dios. Y después de 13 años, ¿no? Ese sábado yo me sentí muy contento, me sentí muy feliz, y en eso manda un mensaje mi hermana, la que siempre ha orado por nosotros, y dice, Jorge, no sé qué está pasando, pero Dios me acaba de hablar que el desierto ya terminó. Yo no sé si ya Juani se va a embarazar, no sé qué está pasando, pero Dios me dice que el desierto ya terminó. Y yo le mando un mensaje y le digo, ¿sabes qué? Yo estoy percibiendo lo mismo. Precisamente ahorita mi corazón está lleno de gozo, estoy percibiendo lo mismo. Y al día siguiente, el domingo, llegamos a la iglesia y recuerdo mucho que el pastor, gracias, dijo, los desiertos tienen un principio, pero tienen un fin. Y bueno, Dios nos confirmó, y el martes, ¿no?, mi esposa me confirma que estaba embarazada, ¿no? Dices, Dios mío, o sea, ¿sabes qué? Si hay un trato de parte de Dios. Y hay gente que rehúsa el desierto, hay gente que rechaza entrar al desierto, hay gente que en verdad no quiere meter, y ¿sabes qué? Ahí te vas a quedar. Moisés se pudo haber quedado en Madián otros 40 años y ahí pudo haber muerto. Sin embargo, lo que te digo, en ese desierto, Moisés tuvo sensibilidad, fue formado, su carácter fue cambiado, fue moldeado, de tal manera que ya estaba preparado. Y sabes que Dios sabe cuando tú ya estás listo y cuando tú estás preparada para recibir la visión de Dios. Amén. Entonces, seguimos a 4 y 7, porque ya se me está acabando el tiempo. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Sí, hasta Y el 9. dijo, Hasta el 9. y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pero he conocido sus angustias, y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del feresco, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel
ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Amén. Dios nunca fue ajeno. Dios nunca fue ajeno a lo que estaba viviendo su pueblo. Y sabes que Dios nunca es ajeno a lo que estés viviendo y a lo que te estés enfrentando. Pero aquí le dice Moisés, Moisés, y la respuesta de Moisés es, heme aquí. Y bueno, nosotros vemos varios, Samuel también, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es una situación, ¿qué tan sensible eres? ¿Qué tan preparado estás? ¿Qué tan preparada estás para decirle así al Señor, Señor, heme aquí? Señor, ya estoy preparado. Ya escuché tu voz. Estoy sensible a tu voz y estoy dispuesta a lo que tú nos digas. Pero bueno, Dios dice, Jehová le dice, quita tu calzado, despójate de tu calzado, porque la tierra donde estás es tierra santa. ¿Y eso qué significa? ¿Sabes qué? Despójate totalmente de todo lo que traes cargando, porque te necesito tal como yo quiero que estés. Te necesito totalmente consagrado, te necesito totalmente consagrada, te necesito totalmente abierta o abierto a mi voz, sensible para escucharme. Pero una de las cosas es que a veces efectivamente no estamos preparados. En los desiertos no los hemos nosotros aprovechado. Al contrario, nos hemos amargado, nos hemos sentido rechazados y acusamos a medio mundo y acusamos a esto y acusamos al otro y los pastores o los de la alabanza, sí, esos de la alabanza. Y estamos ahí nosotros o de la iglesia que estuvimos, estamos acusando a medio mundo y no hemos entendido que en medio de todo eso está el trato de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que por eso, cuando Dios trata, dice, es el tiempo y Dios quiere que empecemos, todavía andamos cargando nuestro calzado. Todavía andamos con nuestro calzado. Todavía andamos cargados y no estamos dispuestos a quitarnos el calzado delante de Dios. Eso es muy importante. Que entendamos. Y ¿sabes cuándo en el desierto qué es lo que tienes que hacer? En el desierto, en el dolor, en la frustración, en la decepción, en el luto. ¿Sabes qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que Dios nos manda? A que la adores, a que la alabes, a que pases tiempo con Él. Tiempo con Él. ¿Sabes qué? Estoy pasando esto. Estoy viviendo esto. Nosotros nos sentimos muy frustrados, vivimos mucha frustración. Varias veces nos engañaron, nos dijeron, ay, miren, es que yo estoy embarazada, pero no quiero este bebé porque mi esposo está en Estados Unidos y va a venir. Y le cuento siempre, ay, no se preocupe, ahí le estamos pase dinero, compramos muchísimas cositas y todo. Y a la hora del parto, no, ¿sabe qué? Siempre no. Híjole, hasta el parto habíamos pagado todo y un dolor muy fuerte, un dolor muy grande, ¿no? Y una vez yo estaba predicando en Matamoros, Dios me mandó hasta Matamoros, y yo estaba platicando y te estaba testificando, y una hermana se para, yo todavía no sabía que nos iban a hacer esta jugada, ¿no? Y una hermana dice, ¿sabe qué, pastor? Yo siento algo en mi corazón. Usted está buscando por su lado, está buscando por muchas cosas. Yo no sé si va a ser sí o si va a ser no. Lo que sí le voy a decir que de parte de Dios, que el vientre de su esposa se va a abrir por descendencia que provenga de ustedes. Y yo me quedé y dije, Señor, pues, entonces, esos desiertos, esas situaciones, esas adversidades, ese dolor, ese luto, todo, agárrate de Dios. Sí, para que cuando Dios venga el llamado de Dios, tú estés preparado para decirle, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? ¿No? Y bueno, entonces
Dios le habla, se manifiesta. Vamos al versículo 10, por favor. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Ahí le da el propósito. ¿Sabes quién ven? Ya pasaron 40 años. Ya está, Moisés tiene 80 años, ¿no? Y empieza el propósito de Dios. Hay gente que se siente ya grande, ¿no? Hay gente que quisiera tener nuestra juventud, pero no estás grande, no estás grande. Todavía hay propósito de Dios. Todavía hay razón de Dios, ¿no? Yo ayer descubrí que ya no estoy tan joven. Antes iba, predicaba en la mañana, en la tarde, y ayer que llegamos de Marabatío, la verdad me sentía, dije, Dios mío, ya no es lo mismo 30, 40 que 60, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Hay propósito de Dios. Todavía hay cosas que hacer mientras estemos aquí en la tierra, mientras respiremos, hay propósito de parte de Dios. Y aquí la visión, ¿cuál era? Vas a liberar a mi pueblo de Egipto. ¿Yo? ¿Yo voy a liberar? ¿Yo? ¿Cómo va a estar eso? Sí, tú vas a ser el libertador. Pues, probablemente hay unos que dicen era 1 millón de personas, otros dicen que eran más, ¿no? De 1 millón de personas, pero Dios le iba a utilizar con sus defectos, con sus limitaciones, con sus condiciones, porque en el capítulo 4 nos dice que Moisés era tardo de habla, tardo para pensar, o sea que no tenía las cualidades de un líder del que hoy en día todos pensamos que debe de tener un líder, ¿no? De hecho, hoy en día hasta muchos pastores se meten a cursos de oratoria y de cómo dar conferencias con información neurolingüística para llamar y atender y controlar todas esas cuestiones. Pero ¿sabes qué? Dios te va a utilizar con todas tus cualidades y con todas tus limitaciones. Amén. Yo me identifiqué mucho porque ¿cuándo iba a pensar yo que con estos ojos tapatíos, ay, gracias, Dios me iba a utilizar? Nunca, nunca. Es más, te voy a decir, antes en la secundaria una maestra sabía que yo no podía leer bien y me decía, Ábalos, párate y lee. Y yo no podía leer, no alcanzaba a leer la letra, no alcanzaba. Y entonces me paraba enfrente de todos y mis piernas tiembla y tiembla, tiembla y todos se reían, todos se burlaban, ¿no? Yo pasé un tiempo muy difícil en la secundaria, ¿no? Entonces lo que hice, transcribía toda la lección que nos tocaba ver ese día, así con la letra que utilizo, pero además me la aprendía de memoria, me la aprendía toda de memoria. Y cuando decía, metía las hojas en medio y yo empezaba a leer, pero todo se lo estaba diciendo de memoria, ¿no? Y de repente fallaba en una palabra, me equivocaba en una palabra y todos se reían, y, pues buscaba en las hojas, ya, es esto, ¿no? Y se la seguía diciendo de memoria. Entonces Dios utilizó a esa maestra para poder desarrollar en mí cosas que yo no tenía. Y sabes que hay cosas que Dios va a formar y va a desarrollar en ti. Aunque de repente tú te veas así como que, no, yo no puedo, o sea, esto no es lo que tú digas, ni es lo que tú creas de ti, es lo que Dios habla de ti. Y sabes que Dios te va a utilizar, te quiere utilizar, te está utilizando. Y sabes que la visión es grande. Amén. Con Dios no hay visiones chicas ni hay visiones limitadas. Así es. Hay visiones grandes. Amén. Amén. Grandes y generacionales. Cierto. 11 y 12, por favor. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Entonces, pues ahí vemos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? Oye, Dios, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes en realidad? ¿Y sabes qué? Le contesta a Dios: ve, ve, ve y hazlo. ¿Y sabes qué? Eso es lo que Dios te contesta. ¿Sabes qué? Dios tiene confianza en ti porque Dios sabe del espíritu que ha puesto en ti. Entonces, lo que tenemos es que obedece. Ve porque los vas a sacar, los vas a liberar. Y a veces nosotros no sabemos cómo va a hacer las cosas. Dios no sabe cómo va a actuar, cómo se va a mover, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Sí, nosotros ya cuando eh, nos trajeron, Dios empezó a moverse, yo no sabía. La historia es de que me dijeron en el despacho donde yo trabajaba, se portaron muy mal, como me despidieron de una manera muy fea, muy, 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 muy fea, innecesaria, ni nada. Y después esas personas que me despidieron, me hablaron por teléfono para que yo apoyara a un pastor que tenía muchos problemas en su iglesia, que había sido defraudado, desfalcado y que lo querían sacar del país porque era norteamericano. Y me habló: oye, pues yo le pude haber dicho, ¿sabes qué? No sé, ¿no? Cuántas cosas, ¿no? Pero dije, sí, sí voy. Porque ¿sabes qué? Hay que ser mansos y humildes. En verdad, y ahorita vamos a ver, bueno, te voy a dar la cita, en Números 12, versículo 3, dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Y hay que ser mansos, ¿no? En lugar de mansos somos bravos y somos contenciosos y somos rijosos y somos rencorosos y resentidos. Y ¿sabes qué? La visión de Dios no puede llegar. No puedes trabajar Dios cuando tienes ese corazón. Y si la visión ha llegado y todo, primero analiza tu corazón, en verdad, cómo está delante de Dios. Amén. Ay, qué callados, pero bueno. Entonces, Dios le suelta toda la visión. Y a Dios no le interesa. Yo cuando le hablé con el primer abogado que le pedí una oportunidad y me dijo, sí, sí, cómo no. Y no quiero perder más tiempo platicando cómo fue, pero todo fue de parte de Dios. Dios abrió todas las puertas. Y me dice, sí, adelante. Le dije, espérame tantito. Bueno, yo me comprometí a ir a barrer, a trapear, a limpiar el despacho, todo, con tal de que me diera una oportunidad de trabajar. Y él, sí, 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 cómo no. Y le dije, espérame, es que sabes qué, soy débil visual, no veo bien, tengo problemas en mi ojo. Y me contestó, ¿sabes qué? Ese es problema entre tú y Dios. Tú preséntate al despacho y preséntate a trabajar. Y sabes qué, hay veces que todos tenemos limitaciones. Todos tenemos limitaciones. A veces pensamos, es que no se me pegan las cosas. ¿Sabes qué? Tú haz lo que la Biblia dice que hagas. Medita en las escrituras de día y de noche. Y sabes qué? Cuando llegue el momento, el que va a hablar va a ser el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Pero haz las cosas tal como Dios te ha dicho que las hagas, y Dios va a ser responsable. Entonces, bueno, aquí le da la visión. Dios va a utilizar a Moisés. Dios va a trabajar. Ya trabajó, ya formó el carácter. Los desiertos tienen una razón de ser de parte de Dios. Bajo las situaciones, circunstancias que te encuentres, Dios tiene control, pero tú tienes que, a pesar de lo que estás viviendo, que mantener tu corazón alineado con Dios. Amén. Nunca, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que está pasando, nunca debes de soltarte de Dios y nunca debes de hacer las cosas que no sean de acuerdo a Dios. Amén. Amén. Aunque la esposa te dé motivo, tú no lo hagas así. Versículo 15. Éxodo 3, versículo 15, por favor. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi monte, mi nombre, perdón, para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Bueno, este versículo lo quería leer. Vamos a 4:10, Éxodo 4:10. Y bueno, ahí dice, este es mi nombre. Ahí es como Dios se revela con el nombre de YHWH, que no tiene ninguna vocal. Y bueno, solamente los judíos lo saben leer, pero realmente es un secreto que ellos guardan. Y de ahí sale el nombre de Yahweh o de Jehová, que le ponen las vocales del Shaddai, ¿sí? Y de esa manera se puede pronunciar, pero le da la revelación de cuál es el nombre de Dios, le da la revelación, yo soy el que soy, yo soy el gran, soy el único Dios todopoderoso, el único Dios omnipotente, el único Dios omnipresente, el Dios creador de toda la tierra. Le da una visión grandísima de lo que es, de quién es Dios. Y esto es lo que tú vas a ir a presentarme delante del pueblo de Israel, y es de quien vas a hablar delante del faraón. Entonces Moisés se siente pequeñito, pero vamos a leer cómo se describe Moisés delante de Dios en Éxodo 4:10. Además, entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Amén. Sí, yo cómo voy, ahí fue donde yo me identifiqué totalmente, ¿no? Señor, con estos ojos, con esta visión, ¿me vas a utilizar? ¿Sabes qué? Con esos ojos, con esa visión, con esa lengua, con lo que tú tienes, con lo que tú consideras. O sea, quienes tienen todo y lo único que dicen es que, pastor, es que Dios, es que estoy muy feo. Tienes razón, pero aún así te va a utilizar. Sí. ¿Sí? Dios no va a utilizar a los guapos solamente, ¿no? Dios te va a utilizar. Amén. El problema es la disponibilidad de Sí, tu corazón. sí. Y que tú le creas a Dios. Que tú le creas a Dios, ¿no? Bueno, pues Dios manda y Dios tiene un propósito y tiene un plan y tiene toda una forma ya planeada por Dios, que a lo mejor nosotros no nos es revelada hacia adelante. No te es revelada, sin embargo, la revelación de Dios para tu vida va paso a paso, paso a paso. Y en cuanto tú te detengas, ahí en ese momento se detiene la revelación de Dios. Por eso tienes que ir caminando paso a paso de la mano con Dios. Por eso tienes que ir viendo y tienes que ir cuidando que tus hijos, y en verdad tenemos de este año y del año pasado una carga muy grande por los hijos de nuestros congregantes, por las hijas de nuestros congregantes, porque tienes que ver en verdad. Y bueno, si no tienes hijos, hay gente a tu lado. Tienes sobrinos, tienes sobrinas, tienes gente a tu Sí, lado amén. que Sí. tiene propósito de parte de Dios. Y que no puedes dejar que el mundo los agarre, los seduzca, los atraiga y los destruya. Porque a final de cuentas, eso es lo que va a hacer el diablo y eso es lo que va a hacer el mundo. Igual que así de celosa tienes que tener con tus hijos. Así de celosa tienes que cuidar a tus hijas. Porque o los enseña, y sabes, es que no quieres, que no, ¿sabes qué? Clama y clama y clama y clama y clama y no lo sueltes.
y que veas que vean que estás viviendo el evangelio y que veas que están predicando el evangelio y que vean que el Espíritu de Dios está contigo y está en ti. Y sabes qué, tarde o temprano, tus hijos los vas a rescatar de la perdición. ¿Sí? Pero no podemos nosotros vivir así como que, ay, pues es pan, pues es el mundo. No, o sea, no es lo que Dios llamó a tus hijos, ¿no? A tu descendencia, a tus parientes, a tus sobrinos, a tus, no. No, yo recuerdo que tenía una asistente allá en México que iba a una iglesia cristiana en una colonia donde vivía mi hermano y siempre decía, licenciado, vi a sus sobrinillos en mi iglesia, ¿no? Porque yo les decía a mis sobrinillos, ¿no? Vi a sus sobrinos en la iglesia y estaban en la iglesia. Y para mí eso era importante. Era la segunda generación de cristianos, ¿no? Entonces, no los sueltes. No los sueltes, porque así como Moisés desde bebé tenía un propósito profético de parte de Dios, ser el libertador, bueno, tus hijos, tus hijas tienen el propósito de ser libertadores de mucha gente, de llevarlas al evangelio, llevarlos a los pies de Cristo, pero tienen que ser preparados, tienen que ser capacitados en casa. Aquí les vamos a dar dirección y aquí les vamos a dar instrucción. Amén. Pero la responsabilidad es de ustedes. ¿Sí? Y eso es necesario. Es importante. No solo tú tienes un propósito, no solo tú tienes una razón de ser delante de los ojos de Dios, también tus hijos y los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Bueno, aquí Dios le promete a Moisés, ¿sabes qué? Yo estaré contigo. No vas a ir solo, yo estaré contigo. Y nosotros es algo que tenemos nosotros que creerle a Dios. Jesús dijo en Mateo 28:20, y he aquí yo estaré con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué? Y así es como nosotros caminamos. Sabiendo, teniendo la seguridad que Jesús nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabiendo que Él nos prometió que el Espíritu que está con nosotros ahora estaría en nosotros. Moisés le dijo a Dios, ¿sabes qué? Si tú no vas con nosotros, mejor déjanos aquí. No vayas. Si tú vas con nosotros, iremos a donde tú quieras. Entonces, ¿sabes qué? Hay una promesa y Dios les prometió, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a ir con ustedes. Y sabes que hay una promesa. Dios está contigo y Dios va a ir contigo. Amén. A donde quiera que estés, solamente asegúrate de que vayas agarrado de la mano de Dios. Y si tú vas agarrado de la mano de Dios, ¿sabes qué? Con la otra mano agarra a tus hijos. Amén. Que caminen a la par contigo. Sí. Damos gracias a Dios por todas las personas que nos hicieron el favor de estar con nosotros por medio de los medios electrónicos en este día o en el momento que vean este video. Bendecimos sus vidas, bendecimos el llamado que Dios tiene para ustedes y el llamado que tiene para sus descendencias. Que Dios les bendiga, les multiplique y les provea de su gracia sobrenatural en sus vidas y en la vida de su descendencia. Muchas bendiciones, que Dios esté con ustedes.